tardes. Estamos aquí con ustedes como todos los sábados en Visión 7 Internacional para comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Hoy tenemos un programa especial porque en cualquier momento va a haber cadena nacional. Es 20 de junio, pero tema Ecuador, un tema clave esta semana. Otra vez manifestaciones contra el presidente Rafael Correa y tenemos un informe sobre eso. Exactamente. Y también muy atentos a lo que está sucediendo en Grecia, ¿no? Porque son horas definitorias para lo que puede ser un acuerdo o la definitiva ruptura de la posibilidad de un acuerdo entre la Unión Europea y Grecia, y un muy llamativo visita de Alexis Tsipras a Rusia, justamente cuando se está definiendo esta cuestión que volvió a fracasar en la cumbre de Luxemburgo del último jueves. Y el día clave es el lunes. Así es, así es. Pareciera ser que el lunes es un día definitorio en cuanto a las posibilidades o no de un acuerdo sobre la deuda de Grecia. Bueno. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, retiró 2 proyectos de ley por la oposición de algunos sectores y después llamó al diálogo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cerró, pero solo temporalmente, un capítulo convulsionado de la vida pública de su país. En un discurso de evidente tono dialoguista, el mandatario anunció el retiro de 2 proyectos de ley fuertemente resistidos por algunos sectores que ocasionaron algunas de las varias marchas opositoras a su gobierno, en las que no faltaron manifestaciones violentas. Se trata de la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza y la Ley contra la Plusvalía, que busca gravar las ganancias extraordinarias generadas básicamente por la especulación con inmuebles. Según las propias palabras del mandatario, que la noche del lunes 15 de junio se dirigió a la Nación para anunciar el desistimiento temporario del proyecto. La sucesión de manifestaciones opositoras se concentraron a lo largo de la semana en la que Correa se encontraba en Europa para participar de la cumbre CELAC Unión Europea y en la Expo Milán 2015. Y a su regreso, el mandatario asumió la gravedad de la situación. Sin embargo, el Colegio Nacional Unitario de Trabajadores Indígenas y Organizaciones Sociales lanzó otra protesta para 2 días después, mientras que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anticipó otra marcha para el 25 de este mes. Así, lo confirmaron varios dirigentes sociales, quienes aseguraron que las políticas gubernamentales ya han causado efectos sociales y rechazo, no solo por las leyes antes mencionadas, sino también por otras normativas como la de Galápagos, de tierras de aguas y de justicia laboral, entre otras. Se refieren a la controversia generada por la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de Galápagos, también sobre los proyectos de ley de tierras rurales y territorios y la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que ya está vigente y que implican un nuevo diseño sobre la tenencia y administración de esos recursos estratégicos. La reacción de Correa osciló entre una postura confrontativa, al retar a los manifestantes a que reclamen la revocatoria de su mandato, para luego pasar a un discurso de tono conciliador en menos de 48 horas. Sin abandonar esta dialéctica, el presidente opinó que la ley de herencia es equivalente a la reforma agraria de los 60 y, a pesar de retirar los proyectos, desafió a que si alguien demuestra que esas leyes afectan a los pobres, cancelaría la propuesta en forma definitiva. Poco antes, le endilgó a los grupos opositores que se manifiestan haber generado una violencia inusitada y que buscan otro 30S, al aludir a la desestabilización institucional y los incidentes sucedidos tras la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010, que su gobierno consideró un golpe de Estado planificado y orquestado por la oposición para derrocarlo. Esa gente no está luchando por creer que las leyes son malas o buenas. Están luchando por una conspiración. Hay opositores que en base a la fuerza quieren lograr lo que no alcanzaron en las urnas. Que nadie se engañe. Señor Alberto Madurano, hay una conspiración en marcha. La restauración conservadora, con cualquier cantidad de billete, y una de sus estrategias es la movilización permanente, generar violencia, tratar de desgastar al gobierno, deslegitimarlo y, si puede, llegar a un golpe de Estado. Correa
reveló además que no se arriesgaría a situaciones de violencia callejera ante la inminente visita del Papa Francisco el próximo 6 de julio. Mientras, la sombra de una asonada desestabilizadora tiñe las protestas, lo que es denunciado por el Ejecutivo ecuatoriano y una gran cantidad de analistas y observadores. Un escenario que va increyendo y en el que, como es de prever, los medios de comunicación tienen un rol predominante, llamando a las protestas y en muchas oportunidades, desvirtuando o incluso desinformando sobre la real naturaleza de las iniciativas presidenciales. Precisamente, muchas de esas manifestaciones no ocultaron sus intenciones desestabilizadoras. En Quito, frente a la sede del partido oficialista Alianza País, centenares de ciudadanos salieron a la calle el lunes 9 de junio con cacerolas y carteles en los que se leía "Fuera Correa, fuera", mientras que desde una hora antes ya se habían instalado los seguidores del gobierno que portaban sus banderas de color verde y gritaban consignas como "Correa no se va". Sin duda, se trata del inicio de otro escenario de polarización que reduce el debate a posiciones encontradas, pone en riesgo las instituciones políticas y la convivencia democrática. Me parece, Raúl, que hay algo interesante que va más allá de Ecuador y es un problema que enfrentan todos, yo diría que casi todos los gobiernos progresistas, siempre utilizo la palabra progresista en el amplio sentido de la palabra, los gobiernos progresistas en la región. Hay marchas opositoras e inmediatamente del gobierno se dicen son desestabilizadoras. ¿Toda marcha opositora es desestabilizadora golpista? Yo creo que no, pero también es verdad que muchos de estos sectores que salen a la calle piden derrocar al gobierno, caso concreto en Ecuador, lo que buscan es derrocar a Correa. Sí. Pero también aparecen movimientos sociales que se dicen de izquierda, habría que debatir qué es de izquierda o no, que definen, en el caso concreto de Ecuador, a Correa como un gobierno de derecha y que se suman a estas manifestaciones y que dicen nuestros reclamos son legítimos. Pero a mí me parece que lo que nosotros vemos, no sé si lo compartís, Raúl, es que en todas las manifestaciones opositoras que hay en la región con los gobiernos progresistas, quien lidera esa oposición es la derecha. O sea, si cae Correa, claro, no asume movimientos progresistas, lo que asume es la derecha. Claro, y esto es precisamente lo que me parece que lleva también a otra lectura, que es el tema de si este tipo de democracias que tenemos en la región son suficientes para reflejar esos debates, de expresar esos debates, porque evidentemente ese tipo de protesta que lleva la oposición o que lidera esta oposición derecha, llevando a la gente a la calle, reclamando contra el gobierno, oponiéndose al gobierno que muchas veces, como en esta, excede el reclamo o una propuesta diferente a puntos específicos, también está expresando que en otros ámbitos no se está pudiendo o no están pudiendo reflejar estas posiciones, por ejemplo en el Parlamento. Entonces, porque esto me parece... el Parlamento tiene mayoría absoluta, Correa, hoy en día. Es que el problema no es el Parlamento. Entonces, y entonces no expresa el Parlamento la voluntad popular. ¿Por qué no lo expresa? Y porque si esa mayoría está en absoluta en el Parlamento, no habría discusión, no habría debate. Es decir, el problema es que la movilización callejera es legítima. Sí. Lo que pasa es que tampoco son masivas, no es que están convocando a 500.000 personas. Bueno, ¿cómo se resuelve ¿en qué ámbito se resuelve esa protesta, esa discusión? Y me parece que hay siempre una tirantez entre el Ejecutivo, el Parlamento, la calle. Lo que pasa es que también Correa tiene dificultad en movilizar a sus seguidores. Claro, bueno, yo creo que a lo que voy es que me parece son demostraciones de estas democracias imperfectas, que no terminan de resolver de qué forma se debate. Bueno, hay otras cuestiones que empiezan a exceder la formalidad, como por ejemplo lo que está sucediendo en España. Un punto intermedio sería lo de Brasil también, donde hubo muchas manifestaciones contra Dilma Rousseff. Terminó ratificada ella por los votos, pero evidentemente el descontento sigue. Y en este caso, lo que veía reflejado un poco, estaba siguiendo cuáles fueron las repercusiones después del llamado al diálogo que hizo Rafael Correa. Por un lado, quienes lideraron la protesta, o por lo menos quienes aparecían como referentes, Guillermo Lasso y Jaime Nebot, rechazaron la propuesta de Correa. La derecha, claramente. Ellos dijeron esto de la modificación temporal o el retiro temporal no es admisible,
que lo retire definitivamente y empezamos a discutir de cero. Y sin embargo, otros sectores sociales como el Frente Unitario de Trabajadores, inclusive la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, es decir, la Iglesia y parte del empresariado a través de la Cámara de Industria y Producción, dijo, llaman al diálogo, vamos a ir al diálogo, algunos reclamando un programa más amplio de discusión, como era el Frente Unitario de Trabajadores, pero aceptaron ir a ese diálogo, a ese debate al que convocó Pero sin Correa. abandonar las calles, porque están convocando para el 25 de junio nuevas manifestaciones. Sin abandonar las calles, pero aparece un espacio de discusión de este tipo de temas que me parece que justamente es lo que está faltando, tanto en Ecuador como en otros países. Te agrego un problema. En el caso de Ecuador, ahora lo que están planteando es la revocatoria del mandato, porque de hecho Claro, Correa bueno. los desafió, pero que es legítimo. Porque al fin y al cabo está en la Constitución, el artículo 105 de la Constitución dice claramente, si se junta el 15% de las firmas en el caso de querer revocar al presidente, hay que convocar una consulta popular. Entonces, es legítimo plantear eso. O sea, es legal, legítimo. Sí. El tema es que para eso necesita la calle también. Sí. No, pero ahí es donde desde el gobierno se dice, esto es golpista. Sí, bueno, son también los reflejos del gobierno quizá para identificar algún sector, que no serán todos, y sigue el debate. En definitiva, es parte del juego político y de estos debates, que seguramente ninguna de las definiciones absolutas tiene la totalidad de la verdad, pero me parece que por un lado está claro que las derechas han encontrado a través de esta metodología una forma de poner en jaque a estos gobiernos progresistas, como los calificabas así, en forma genérica. Por otro lado, no todos estos gobiernos están encontrando una forma eficiente de respuesta a ese tipo de ataques. Y yo creo que el tema de la calle, de ganar la calle o perder la calle, me parece que hoy está pasando por uno de los ejes centrales de la resolución de este tipo de conflictos. Lo estamos viendo en varios países. No en todos los países el ritmo de esta pulseada va a idéntica velocidad, ¿no? Te agrego un elemento de la calle, y es que dentro de pocos días llega el Papa Francisco a Ecuador y va a haber millones en las calles. Claro, la pregunta es si solamente van a ir a expresar su solidaridad, su sentimiento con el sumo pontífice, o van a aprovechar para manifestarse en contra del gobierno, aprovechando que va a haber una multitud. ¿Harán lío? Harán lío. Bueno, el Papa pidió en un momento que hagan lío. Hay que ver, claro, puede ser que respondiendo a eso... Bueno, acá el que puede hacer lío es Félix Taylor, pero eso es otro tema. No, usualmente, ¿no? Usualmente. ¿Cómo les va? Muy buenos dice? días. Muy bien, muy bien. ¿Está ahí? Sí. Siempre, Claro. siempre estoy. 0800 444 1777 4535 0709. Atención, emisión especial en este Día de la Bandera, 20 de junio para todos los argentinos, y en el que está prevista una cadena nacional en la que va a hablar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en minutos nada más, así que hoy tenemos una emisión especial, pero de todos modos le vamos a dar la incógnita, el dato de la incógnita, primer dato de la incógnita de hoy. Esta personalidad que ustedes están viendo allí nació en Mali, cerca de la frontera con Mauritania. Durante su infancia y juventud residió en varios países del mundo, entre ellos Argelia, Arabia Saudita, Francia y Bélgica, ya que su padre era diplomático. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535 0709. No se vayan, luego de la pausa, mucha más información, como siempre aquí, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.